85%. ¿Cómo se llama este mineral de las grandes explosiones? La nitrocelulosa. Se la vende China. Si China deja de proveerlo, se ahoga militarmente la OTAN y pierde Norteamérica. Entonces, amigo, políticamente es manejada por Norteamérica, pero militarmente depende de China. Para entrar a la OTAN, Norteamérica pide requisitos, que el gobierno de turno de esos países sea de extrema derecha, donde le abran las puertas para que ellos puedan hacer lo que les da la gana. ¿Cuál es el objetivo? Ocupar países y alinearlos para saquear su riqueza. ¿Amigo? ¿Y de acá de América Latina hay algún país que pertenece a la OTAN ya o todavía? No, Europa. Norteamérica controla, pero Norteamérica quiere alinear a la OTAN. Argentina quiere alinear a la OTAN al Perú, quiere alinear a la OTAN al Ecuador, a Chile, etcétera, etcétera. Esa es la mira de él. ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder ocupar Venezuela. Y no va a poder, porque Venezuela ya se alineó al BRICS, que el BRICS prácticamente ha hecho ingresar a su material bélico más sofisticado. Por eso es que Donald Trump no puede ocupar ni por aire, ni por mar, ni por tierra. Está impedido. ¿Por qué? Porque la respuesta va a ser contundente y de alto nivel, sofisticado, que Norteamérica hasta ahora no sabe qué clase de armamento tiene Rusia y China. Bien, compañero. ¿Alguna otra participación, amigos? ¿Algo más? Una pregunta. Sí, adelante. Hola, ¿cómo estás? Bueno, tocando la coyuntura, no usted plantea ese tema, pero hay una realidad concreta. Hay una migración que es producto también de que, bueno, según también ha habido no se han respetado las elecciones internas en Venezuela, ¿no? Generales. Y eso, digamos, ¿qué le merece a usted esa opinión? ¿Que se ha respetado o no se ha respetado las elecciones internas generales? Mire, amigo, yo le hablo con documentos. Yo no hablo lo que me cuentan o lo que escucho en la radio. No. Antes de las elecciones llegaron 900 veedores, 25 auditorías, que no son comunistas ni socialistas, son del sistema. 5 expertos en elecciones de las Naciones Unidas. Y cuando terminó las elecciones, ellos levantaron un acta dando fe lo democrático que fueron las elecciones. Por eso es que lo que está haciendo el capitalismo es todo un trabajo para que la gente crea que hubo fraude. Ya, en esa misma lógica, don Jaime, ¿a usted le parece correcto que un presidente esté varios periodos, o sea, se perpetúe en un gobierno? Porque ¿por qué no dejar después de 5 dar la posta a otro, después de 5 años el otro dar la posta a otro? ¿Y eso depende de qué? ¿Por qué mantener? Sí, te pregunto, ¿eso depende de qué? Uno depende de dos personas. Uno, el político que tiene el poder, y otro el pueblo. Porque el político, el presidente puede decir ya no postulo. Pero ¿por qué seguir postulando? Pero ¿qué dice? Pero mírame, ¿la orden es de él o es del pueblo? ¿De quién es la orden? Pero ambos tienen la decisión, el pueblo Amigo, también. vuelvo a pedirte, no pues. Yo te puedo decir, yo quiero ser congresista, pero ¿quién determina, yo o el pueblo? Bueno, correcto, eso es correcto. Pero ya me dices que es correcto, pero tú eres incorrecto, pues. Por eso, lo que te digo es que hay dos posiciones. Puede también él terminar su gobierno y retirarse. Pero terminó, o hizo como Fujimori, se religió. Él no se ha reelegido. Él agarró participar en las elecciones, porque el calor popular era que él nuevamente postule. Y postuló no porque él quiso, sino porque tuvo el apoyo del movimiento popular. Y lo eligieron y era verdad, no era mentira. Ya, don Jaime, en ese sentido, si el pueblo
pueblo lo reelige, no importa, puede estar 90 años él y él bien. Pero es porque él es dictador. ¿Es dictador? No, pero le parece a usted Pero le que estoy preguntando, ¿es dictadura? si el pueblo le elige no es dictadura. Ah, no es dictadura, Ahora le pues. pregunto otro tema. Ya está bien, le pueden elegir 5, 6, 7 veces. ¿A usted le parece razonable Sí, ¿sabe por qué? tener el poder ¿Sabe por qué? 30 años, 40 Porque años? el poder se lo da el pueblo. ¿Y por qué el pueblo le da el poder? ¿Porque está a favor del pueblo o porque está contra el pueblo? Ya, entonces, frente a esa Es que situación... no me respondes, ¿ah? No me respondes. A ver, de nuevo, por favor. Sí. ¿Por qué el pueblo le da el poder? ¿Porque está a favor del pueblo o está contra el pueblo? Se entiende que porque está trabajando a favor. Ah, ¿y tú no harías lo mismo? No, pero no, yo no haría lo mismo. Ah, o sea que a ti no te gusta un presidente que trabaje a favor del pueblo. No te gusta. Es que el poder, don Jaime, usted sabe que el Es que, poder corrompe, el poder es que el corrompe. amigo El poder me está corrompe. hablando a mí como si Maduro hubiera postulado solo o él se hubiera reelegido. No, pues amigo, él se ha sometido a la voluntad popular donde había muchos candidatos. Yo le pregunto, entonces el poder no corrompe, estar tantos años no corrompe. Vuelvo a repetir. Corrompe cuando es el caso de Fujimori. Ay, sí es corrupto, porque él se ha impuesto contra el pueblo. En cambio Maduro no. Maduro ha recibido la venia. El pueblo le ha exigido. El pueblo lo ha llevado de abajo hacia arriba y lo quiere mantener ahí. Entonces puede estar en el poder hasta su muerte. Hasta su muerte. Pregúntale al pueblo, anda a Venezuela y pregúntale al pueblo. Señores, ¿ustedes están de acuerdo con Maduro? A ella dile. De un razonamiento lógico, estaría bien eso. Se está haciendo bien. Amigo, es que si yo veo que mi dirigente de mi barriada cumple, no negocia los acuerdos en una asamblea de pobladores, tengo que apoyarlo o no. Claro. Entonces, pero si este presidente de mi asentamiento humano roba, saquea, expolia, carajo, lo sacamos y ponemos otro. Pero depende de quién, de nosotros. Dígame. Ahora, otra cosa es que tú estés contra Maduro. No. Ah, bueno, ya ves, ya estás con Maduro. Yo no estoy de acuerdo contra Maduro. Yo estoy analizando y razonando que el poder no puede estar mucho tiempo en una sola persona. No puede. Sí, pues, pero yo te Por pregunto. más que el pueblo quiera, no es lo correcto. Mira, amigo, entonces, ¿qué querías? Que Maduro... Puede ser hasta 2 periodos, 3, 4, 5. Mira, amigo. O sea, tú no estás de acuerdo con la confianza. Porque yo no estoy, Pero escúchame la pregunta. ¿Tú no estás de acuerdo con la confianza? no estoy de acuerdo. No, para nada yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo con la confianza? ¿Cuántos años tiene la confianza? Millones de años. ¿Ya ves, amigo? ¿No estás de acuerdo con el... Perdón, no estás de acuerdo con el capitalismo, ¿verdad? No estás de acuerdo con el capitalismo. Yo estoy de acuerdo. No, te pregunto, ¿estás de acuerdo con el capitalismo? ¿De ahí como dudas? Si tú me has dicho ya que no puede estar varios años, ¿cuántos años tiene el capitalismo? Tiene más de 200 años. Entonces, estás en contra del capitalismo. Y si estás en contra del capitalismo, estás a favor de la oposición, como el pueblo. Estás con el comunismo. Pero hay que definir el capitalismo. ¿Ya ves? Ahora sí hay que definirlo. Vamos a definirlo. Pero el caso de Maduro no. ¿Por qué? Estás 2, 3 periodos. Y el capitalismo tiene más de 200 años en el planeta. Ay, si no hay que tocarlo. Pero escúchame, hay que analizar. Yo digo ambos ámbitos tenemos que analizar, tanto el capitalismo Bien, como el gobierno. o sea que no estás de acuerdo con el capitalismo. Yo, el 100% no, pero una parte sí. A ver, ¿cuál es esa parte que estás de acuerdo con el Estoy de capitalismo? acuerdo, por ejemplo, con el progreso, la innovación de la tecnología, el avance de la ciencia, la economía, todo eso son ciencias que están avanzando poco a poco. Por eso utilizamos este medio, porque existe el capitalismo ¿Quién también. lo controla? ¿Quién controla? Lo controlan ellos. Ah, tú no lo controlas. Cuando tú lo controles, ahí me vas a hablar de desarrollo. Entonces yo te pregunto, ¿no estás de acuerdo que ellos lo controlen, verdad? No estás de acuerdo. Ese es el capitalismo, pues. Y si no estás de acuerdo con el capitalismo, estás de acuerdo con lo opuesto al capitalismo. Pero no sirve para... Escúchame, pero tú me cambias de tema. Si no estás de acuerdo con el capitalismo, por lógica entiendo
que estás de acuerdo con lo opuesto al capitalismo. No, tampoco así, Jaime. Es Ya, que tú bien, no- ya me has dicho que no eres hombre ni mujer. Es que tú- Entonces, ¿qué eres? Escúchame, Jaime, escúchame. Es que tú no puedes decirme al 100%. Por eso te estoy preguntando. Ya me has dicho que no estás de acuerdo con el capitalismo ni con el comunismo. Yo te dije 20% estoy de acuerdo. Y Por eso. 70% no. Ya te expliqué. Y me dijiste, ya te expliqué sobre la... Mírame. 20%, Te dije, dice, ¿cuál? Y me sacaste el celular. 20% estoy de acuerdo. Y me sacaste el celular. Me dices un ejemplo. Y yo te he demostrado que eso no lo controlas tú. Entonces, ¿cuál es ese 20%? ¿Cuál es? Por ejemplo, lo que nos sirve para comunicarnos. Eso sí Amigo, estoy de pero acuerdo. ya te dije. Pero ¿quién lo controla? ¿Quién? Cuando tú me digas que ese celular lo controlo yo, te doy la razón de ese 20% que estás hablando. Dame algo de ese 20% que sirve al pueblo, dame. Comunicarme de acá a Cusco. Amigo, ¿y qué eso está contra? ¿Quién Bueno, controla? yo pago, Amigo, eso es cierto, ¿quién pago. ¿y por qué le pagas? Escúchame, pago ¿Por qué le pagas? porque ellos tienen que cobrar, ellos son los que manejan. ¿Y? Oiga, amigo, mira. Pago por el servicio. Escucha pues, el conocimiento del hombre es universal. El conocimiento del hombre. El talento que tengo yo no la tiene el amigo. Y el talento que tiene él no la tienes tú. El talento que tienes tú no la tienes. Pero todos tenemos un talento. Pero yo no voy a permitir que el talento tuyo esté al servicio de mi talento. ¿Me dejo entender? ¿O tú estás de acuerdo con eso? Al 100% no. Ah, o sea que estás de acuerdo. Porcentaje sí. A ver, ¿cuál es ese porcentaje? ¿Por qué? Porque, digamos, yo me he esforzado en adquirir un conocimiento. Ya, ¿y? Sobre ese conocimiento yo trabajo. Y sobre ese trabajo que yo tengo percibo mi remuneración, mis ingresos. Bien. En eso estoy de acuerdo. ¿Y estarías de acuerdo que yo te robe de lo que percibes? No es correcto. Ah, eso es lo que hace el capitalismo. Entras tú, te esfuerzas, trabajas, estudias. El dinero del Estado no es de ellos, es de nosotros. Tiene que apoyar, no apoyan. El joven estudia, se enferma, trabaja, se levanta, se gradúa. Entra a trabajar y cae el Estado, cae el capitalismo. Hijo, ya estás trabajando. ¿Cuánto estás ganando? 7.000 soles. Págame una parte. ¿Cómo se llama eso? El impuesto a la renta. Primera categoría, segunda. Ellos el robo lo han legalizado. ¿Cómo me puedes decir que eso es correcto? Pero don Jaime, desde la época romana había impuestos. Bien, o sea que con la época romana, escúchame pues, mira, donde vayas, vamos a hablar, hasta donde he leído, de repente todo he leído más. Dime, ¿la época romana fue la primera sociedad? No fue. ¿En la primera sociedad era así? Los sumerios. ¿En la primera sociedad era así? En los sumerios había intercambio. Ah, ¿y estás de acuerdo con eso o no? No, es que no puedo hacer una comparación del siglo XXI. Hace 2000 años. Amigo, escúchame Son pues. dos tiempos Mira, diferentes. o sea que tú estás de acuerdo entonces con este sistema. Mira, por ejemplo, ahorita no conoceríamos la Vía Láctea, el espacio, el sistema, Bien. si no fuera por el avance tecnológico. Bien. El avance Y tecnológico el avance tecnológico se logra gracias a la bien, inversión de bien. los capitalistas. Y el avance tecnológico, dime, ¿es el conocimiento de qué? De nosotros, de la sociedad. Ah, de nosotros. ¿Y quiénes lo pusieron al mercado? Sí. Estamos en el mercado. No, digo, mira hijo. Por ejemplo en el Perú, es el conocimiento el que has descubierto. Por eso se dice que la ciencia es limitada, porque la naturaleza es ilimitada. El hombre va descubriendo, hace congresos, demuestra y aporta a las universidades y a las nuevas generaciones. Pero jamás la historia ha dicho que lo que hace la humanidad le pertenece a un grupo de vagos. Eso no ha dicho la historia.
Ese es el capitalismo, que está mirando los talentos para poder colocarlo en su mercado y vivir de ese talento. Ese es el capitalismo. Pero Jaime, por ejemplo, al descubrir, al hacer ciencia, beneficia solo al capitalismo o beneficia a todos. Pero el capitalismo no dice eso. El capitalismo dice que tu conocimiento es para mí, no para ti. Eso es capitalismo. Ahí no está, ahí no está. Y, sí, pero ¿quién lo hizo? Ellos no han hecho. ¿Quién? Oiga, amigo, mira, escucha. Utilizando el servicio. Utilizando el conocimiento de la humanidad. Pero Entonces, también nos servimos nosotros todos. sí, pero ¿quién controla, pues? Si tú controlarías, bienvenido, pues. Eso no va a permitir el capitalismo. El capitalismo controla la velocidad de la luz, controla el internet cuántico, controla la inteligencia artificial, lo controla. Todo lo que tú puedas hacer, ellos lo controlan con el valor nominal, con un papel higiénico que le pusieron un sello y para respaldarlo le pusieron un valor a los recursos naturales. Por eso es que el dólar se sustenta en el oro. Pero yo digo, ¿por qué el oro? Si el oro no se come, porque tiene un valor. ¿Quién le puso? Estos delincuentes. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Y ahora qué hacemos? O sea, Ahora solución. ¿Cuál es la solución? Ahorita, lo que está haciendo Puno, seguir los talentos, lo que está haciendo Arequipa, lo que está haciendo Cura, Huánuco, Huancavelica, se han dado cuenta que han pasado 204 años. Yo te pregunto, el pobre dice, yo tengo el mar, tengo el uranio, tengo el estaño, tengo todos los recursos, ¿y por qué estoy así? No, algo está. Yo te pregunto, ¿en la región de esa gente aprueba? Sí hay. Hay gente aprueba. Talentos, agárrense. Han convocado una reunión y han dicho, señores, han pasado 200 años y en mi región, de una provincia, se ha desarrollado, de un distrito. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los impuestos? ¿Dónde está la importación de mis recursos? ¿Quién lo controla? Este Estado corrupto. Entonces se acabó acá. Hay que tomar nuestros recursos para poder desarrollar la micro, la pequeña y la gran industria. ¿Usted cree, amigo, que eso va a permitir el Estado? ¿Va a permitir la Fuerza Armada? ¿Va a permitir el capitalismo? Los grupos de poder van a permitir que Mamani se desarrolle con la micro, la mediana, la gran industria y le haga competencia a los grupos de poder. No, porque la competencia hace que los costos bajen o suban. Bajen. Al imperio norteamericano no le va a permitir que un país como el Perú se industrialice, porque ya no van a poder saquear la materia prima. ¿Me dejo entender? Pero en esa línea, Jaime, en esa línea también, como tú dices, hay gente en las regiones que sí tienen una catadura moral ética, pero también no. Porque lo ha demostrado la señora Dina también, no tiene catadura moral ni ética. Entonces, ¿qué sucede en nuestro país? A veces aparentamos tener la catadura moral y ética, pero en el fondo somos traidores entre nosotros. Eso es absoluto. Y eso no nos reconocemos nosotros. Eso es absoluto. No es absoluto. ¿Es científico? Nada es absoluto. ¿Es científico? Sí, es científico. ¿Tú eres dirigente? ¿Eres dirigente? ¿Eres dirigente? Dirigente, ¿no? Pero no me engañes, ¿ah? ¿Eres dirigente, amigo? Dirigente. ¿De qué? ¿De tu comunidad? ¿De Asociación. asociación? Sí, ¿De qué? ¿De comercio? No, de Provivienda en Arequipa. Bien, mira. Los clásicos dicen que una persona no se puede quedar en el marco economicista, porque le estaría haciendo el juego a la competencia. Recibes una reivindicación y te queda quieto, pero el costo de vida se eleva así por ese caso. Ellos no son tontos. Tienes que pasar del marco económico al marco político. Pero para pasar del marco económico al marco político hay una guerra entre pobres, lo que tú has dicho. Hay una guerra. Entonces, pero de ahí sale la calidad.
y la calidad sale de ahí. De esa guerra salen los más claros. Por eso es que hay una guerra. Salen los más claros. Y los más claros pasan de un marco económico a un marco político. ¿Qué es un marco político? Que desconocen al opresor, desconocen al Estado, porque en su práctica ellos no le van a solucionar. Y una vez que pasan del marco político, pasan al marco ideológico. O sea, ¿qué propongo? Entonces ahí viene la propuesta. La propuesta es una economía colectiva. La propuesta es un plan de gobierno mayoritario. A eso se llama línea de masas, donde se va separando en ese trayecto al gorgojo del arroz, se va sacando la paja del trigo. Eso es científico, sucede en toda asociación, sucede en todo sindicato, en todo movimiento. Eso no es de ahora, eso es desde antes. Pero lo importante es que se va depurando y es la minoría la que polariza a un país. La mayoría sigue, la minoría es la que polariza y produce los cambios estructurales, los cambios sociales. En esa línea, bueno, ya que estamos hablando de depurando, por ejemplo, ha habido bastantes políticos ahora del sur, por ejemplo, Guido Bellido, Cerrón también supuestamente de izquierda, pero ahora han confabulado y entre ellos se han sometido a una corrupción tremenda. Yo tengo una pregunta. Dime, ¿el Estado es corrupto o no lo es? Sí, es corrupto. Es corruptor. No. Si el Estado es corrupto, es corruptor, pues. Claro. ¿Y quién instauró el Estado? Ese corrupto que está sentado. Él lo instauró, 1821. ¿Con quién? Con otros corruptos, que eran los terratenientes. Con ellos hicieron el Estado. Entonces todo hombre que entre en el Estado, ¿qué entra? A robar, a corromperse. Entonces, ¿por qué me señalas tú a Vladimir Cerrón? ¿Por qué no me señalas a todos? Todos en general. Ahora atracción popular, poder. Y no solamente los partidos. Las instituciones son corruptas. El poder judicial. Así es. Entonces, en resumen, tú estás en contra del Estado. Estoy en contra de cómo trabaja el Por Estado. eso, estás en contra del Estado. Por supuesto, estoy en Bien. contra. ¿Y quién plantea eso en el mundo? ¿Quién plantea eso en el mundo? ¿Quién lo plantea? ¿Quién dice que a ese Estado corrupto hay que aplastarlo? ¿Quién dice eso? Hay que destruirlo. ¿Quién dice eso? ¿Quién plantea eso? ¿Sabe quién plantea? Lenin. Lenin dice la destrucción total del Estado burgués y la construcción de una nueva sociedad. ¿Ya ves? Un nuevo Estado. Sí, no, una nueva sociedad, una nueva sociedad. Bien, ya te expliqué. Porque hay un Estado. Si tú dices que una nueva sociedad, no va a haber un nuevo Estado. Tiene que haber un nuevo Estado que también se dirija. Ya me dijiste tú que el Estado es corrupto. ¿Ya? ¿Correcto? Tú dices, Entonces, escúchame. vamos a eliminar ese Estado, Por eso, vamos a... por eso. Si eliminamos este Estado, ¿qué tenemos que instaurar? Una sociedad colectiva. Donde tú, yo y todos podamos desarrollarnos. ¿Quién va a dirigir? A ti no. Yo te pregunto. Somos seres humanos y nos necesitamos unos a los otros. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales es eso. Nos necesitamos, nos organizamos, porque somos seres humanos. Pero organizarte y dirigir no quiere decir que yo te explote a ti, me dejo entender. Eso es en el capitalismo, donde te organizas para explotar a otros, pero en el socialismo no. ¿Cómo nos organizamos en el socialismo? Vuelvo a repetir, mira, el hombre desde que surgió en la naturaleza. Ya, por ejemplo, en Cajamarca, yo te pongo un ejemplo. En Cajamarca se han organizado mediante rondas campesinas, pero existe una organización. Y tú lo estás diciendo, nos organizamos colectivamente. Pero ¿cómo? Por regiones, acá va a haber una... Si yo te hablo de una organización, no es porque yo quiero, sino la necesidad nos obliga a organizarnos, nos obliga a comunicarnos, pero no para robar, me dejo entender ahora para eso, Va a haber una estructura similar, sino para desarrollarnos frente a los acontecimientos que suceden de la naturaleza, ¿verdad? Para eso, pero no para robar al otro ni al otro.
Ya, pero dime, ¿cómo va a ser esa estructura? ¿Va a haber gobiernos regionales? ¿No va a haber? ¿Sí va a haber? Eso queremos. Van a haber gobiernos, pero van a servir al pueblo, porque van a estar en el pueblo. Ya no va a estar en una élite, sino van a estar, ¿por qué? Las rondas campesinas. Dime, ¿están dónde? En el movimiento campesino. Ahí están. No están en la élite de San Isidro, no. El movimiento, las rondas nativas, están con los nativos. Las rondas urbanas, están en las barriadas, están en los distritos. Ellos conocen. Entonces, hará cuestión de 2 meses, 1 mes. En Piura, agarraron 3 delincuentes. Las rondas campesinas. A los 3 lo amarraron en los postes, en los árboles, perdón, en los árboles. Los flagelaron. Vino la investigación. ¿Qué eran? 3 policías. Entonces, amigo, por eso es que al Estado no le conviene las rondas campesinas humanas. No, porque están malogrando su trabajo. Su trabajo de ellos es saquear, enfrentar. Ese es su trabajo de ellos. Por eso, Jaime, yo planteaba también, por ejemplo, a nivel del Poder Judicial, para ser un magistrado del Poder Judicial, primero tendría que ser la condición de filósofo. La condición de filósofo, porque el filósofo es amor al conocimiento. El filósofo tiene esa mística de amor a la justicia. Pero no tenemos eso, porque acá solamente vemos el tecnicismo de las leyes y eso no ayuda, porque al momento de tomar una decisión que falla un magistrado, cuando un magistrado toma una decisión, tiene que razonar, tiene que analizar la realidad, tiene que ver muchos aspectos y no seguirse solamente en base a un grupo, sino en base a la mayoría. Entonces, en nuestro estado no hay jueces filósofos, no existen, pero antiguamente en la época romana, en Grecia, donde ha nacido el conocimiento, todo aquel que dirigía el pueblo en la época romana, en la época en Grecia, todos los filósofos dirigían y todos iban a consultar al filósofo, porque al filósofo no le interesaba el dinero, no le interesaba la ropa, no le interesaban los bienes, nada. ¿Por qué? Le interesaba la sociedad, el conocimiento, el avance y el bienestar de la colectividad. Entonces eso también falta mejorar en nuestra sociedad. ¿El filósofo tiene sello de clase o no? El filósofo tiene sello de clase en el conocimiento. Tiene sello de clase. Me hablaste de la sociedad esclavista, de los filósofos. Ahí surgen los filósofos. Yo te pregunto, en la sociedad esclavista había filósofos que tenían sello de clase de los esclavistas y el otro era de los esclavos. Entonces, ¿de quién me estás hablando? Porque un magistrado, que es filósofo, en este estado no va a servir al pueblo. Ya dijimos que este estado es corrupto. En este estado, por más que seas un gran filósofo, por más que seas un gran abogado, no vas a poder servir al pobre. Vas a tener que servir a una clase, al mercado. En esa línea, Jaime, tú dices que no, el filósofo tiene no clase. Yo te pregunto algo. Sócrates, ¿cómo murió Sócrates? ¿Murió por dinero? ¿Murió por cosas materiales? ¿Por qué murió Sócrates? Sócrates aquí todo el mundo tiene que morir. Yo te pregunto. ¿Por qué murió Sócrates? Yo te pregunto. ¿Sabes por qué murió, Jaime? Te voy a explicar ya que no me responde. Sócrates murió porque él, así como ahora, como don Jaime, instruye a la población, a los jóvenes, así instruía Sócrates. Allá en la época romana, en la época griega. ¿Y qué pasó? Lo mataron por haber instruido, por hacerlos entender a la gente. Le dijeron que tú estás corrompiendo la mente de los jóvenes, te vamos a matar, te vamos a dar veneno y vas a tomar. Sócrates no se rindió, dijo, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, dar a conocer el conocimiento a la gente. Y lo mataron. Sócrates no fue por dinero. Escúchame, amigo. Sócrates pertenecía a una sociedad esclavista que duró 5.000 años. Yo te pregunto, ¿Sócrates trabajaba a favor de los esclavistas o de los esclavos? No, Sócrates trabajaba a favor del conocimiento. Amigo, la pregunta es bien concreta. Todos tenemos conocimiento, pues. El rico y el pobre tienen conocimiento o no. Sí. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que Sócrates trabajaba a favor del esclavista o del esclavo.
A favor del esclavista no, a favor de él apreciaba la sabiduría, el conocimiento. Mira, amigo, cuando tú me hablas de una sociedad esclavista, estás reconociendo que hay opresores y oprimidos. Sócrates, ¿a quién defendía? ¿A favor de quién hablaba? Si fuera eso el asunto... Es que no me respondes, No. amigo. Tú no me respondes. Porque tú me has hablado de Yo tengo que Sócrates. argumentar antes de responder, tengo que argumentar. Pero primero, Voy a argumentar. después argumentas. Voy a argumentar, ya, perfecto. Sócrates no servía a la clase alta, no servía. Ahora te ¿Por demuestro qué? lo contrario. Ahora te demuestro. En primer lugar, los esclavistas fueron los que instauraron a físicos que son metafísicos. Y hay físicos que son materialistas. ¿Te das cuenta? O sea, no por el hecho que ellos sean físicos tienen la razón filosóficamente. No, Albert Einstein era un científico, era un físico. Aportó, pero Albert Einstein filosóficamente ¿qué fue? Idealista. ¿Te das cuenta? Por eso murió buscando el pensamiento de Dios. ¿Qué vas a encontrar pues? Don Jaime, mire, en esa línea, por ejemplo, yo trabajo para una empresa. Yo no estoy de acuerdo al 100% con la dominación del capitalismo, no estoy de acuerdo. Pero trabajo en una empresa, ¿por qué? Porque busco mi ingreso. Entonces significa que también yo estoy aportando al capitalismo. Sí, porque te des cuenta. No estoy aportando por mi ideología, estoy aportando porque tengo una necesidad de generar un ingreso. No, Eso es así. no, Entonces no podemos mezclar también lo que hizo el filósofo ¿quién no Sócrates. tiene una necesidad? Sócrates ha podido dar un consejo, una sugerencia al gobernante de turno de ese entonces, pero no lo ha hecho por voluntad propia, sino porque le han requerido su servicio, no lo ha hecho porque él quería. Es muy diferente que tú lo hagas por ideología, por conocimiento, por tu propia voluntad, a que alguien te solicite tu servicio. Mira, Son dos cosas diferentes. dime, ¿quién no tiene una necesidad? Todos tenemos. Pero tú estás justificando que la necesidad está sometida a un grupo de hombres. Eso tú lo estás justificando. Es que tampoco puedes Ya decir ves, que... él lo justifica. Mira, don Jaime, tampoco puedes decirlo que Sócrates ha servido al 100% porque él ha querido. Tampoco es así. Mira, mire, Lo han podido someter, lo han podido obligar, lo han Mira, podido hacer muchas cosas. mira, mira. Antes de la sociedad esclavista, todo el mundo tenía derecho a la naturaleza, porque de toda la humanidad. ¿Quién puso parámetros? Los que ya no querían pescar, recolectar ni cazar. Ellos comenzaron a poner parámetros para vivir de la mayoría y comenzaron las invasiones de esclavitud. Entonces, habían hombres, como dices tú, pero en el proyecto, en el proceso, la minoría era la que imponía a la fuerza, porque no podían con la mayoría. Por eso es que ellos, el conocimiento del hombre, que antes podían pensar en lo que quieran, pero no imponerla, ahí lo impusieron. Dios, el ángel, la Biblia, el diablo, ahí lo impusieron con los filósofos esclavistas o que se sometían a ellos. ¿Qué le decían al esclavo? Esclavo, ¿crees en Dios? Y el esclavo le decía la verdad. No, por decirle no, lo denominaban hereje, lo crucificaban y lo quemaban vivo. Lo impusieron porque no, pero ¿para qué? Para someternos a la esclavitud. Entonces, los hombres que se desarrollaban, los filósofos, estaban divididos en dos, unos que servían al esclavo y los otros que servían a los esclavistas. Eso fue desarrollándose hasta que llegó el siglo XVIII, XIX, donde prácticamente el primero que desarrolló la dialéctica fue Heráclito, la segunda fase Aristóteles y Platón, la tercera fase Hegel y la cuarta fase Marx, la que está vigente, donde Marx dice que no es la conciencia el que determina la existencia, sino la existencia es la que determina la conciencia. Desde esa situación, Jaime, yo te pregunto, en una familia hay dos padres que tienen 3 hijos. ¿Quién tiene que gobernar esa familia? ¿Los hijos o los padres? ¿Tiene que haber alguien que gobierne o los hijos tienen que estar al mismo nivel que los padres
y cada uno plantear su propuesta o autogobernarse. ¿No crees que debe haber siempre alguien que gobierne, papá, mamá, a los hijos, que dirija, por acá vamos a ir, por este camino? Y es diferente a que el gobernante se corrompa y abuse de los hijos o abuse de su pueblo. Eso es muy diferente. Pero la organización tiene que haber alguien que dirija. No estoy de acuerdo con eso. ¿Quién te ha dicho que no estoy de acuerdo? Si eso es ciencias sociales. ¿Quién te ha dicho que no? Pero ¿quién te dice que la célula de la sociedad es la familia? ¿Quién te dice eso? El capitalismo. ¿Quién te dice que la célula de la sociedad es la familia? ¿El capitalismo o el comunismo? No, la naturaleza, el comunismo y el capitalismo, ambos. Has hablado de la familia. Yo te estoy preguntando. ¿Quién dice que la célula de la sociedad es la familia? Según la educación actual, obviamente es el capitalismo, según la educación actual. Pero según la naturaleza, por naturaleza, somos la célula, ¿no? Por naturaleza, el que tiene un hijo es parte de la familia. Yo te voy a dar fuentes. Materialismo histórico, materialismo de ley. Ahora te doy autorías. Federico Engels y Karl Marx. ¿Sabe qué dicen? Dicen que la célula de la sociedad es el trabajo. Porque la revolución orgánica es producto de la revolución inorgánica, que no tiene principio ni fin, está sometida al trabajo. Entonces la célula de la sociedad no es la familia, es el trabajo, porque todo está en trabajo, orgánico e inorgánico. Entonces el trabajo, según tu perspectiva, tú me dices, por un lado el trabajo esclaviza al hombre. No, estoy hablando del trabajo inorgánico. El trabajo inorgánico está sometida a leyes de la naturaleza. Una, el cambio del movimiento. Dos, la acción recíproca. Tres, la interacción de cuerpos opuestos. Y cuarto, las transformaciones. Esa revolución de la vida inorgánica, que es el trabajo, dio origen a la revolución de la vida inorgánica en el mar, porque tiene todos los componentes demostrados por la ciencia, los aminoácidos, las proteínas y las células. Y de ahí se origina hasta hoy en día, que el hombre desconoce. Por eso es que la ciencia es limitada, porque la naturaleza es ilimitada. Hay millones de formas de vida que el hombre va descubriendo y va aportando. Bajo esa línea, Jaime, entonces una familia que tú dices que no es la célula de la sociedad, porque hay otros pensadores que pueden definirlo de diferente manera, ¿debe gobernar alguien la familia a los hijos o no deben ser gobernados los hijos? Estoy de acuerdo con eso. Lo que te estoy diciendo es que la célula no es la sociedad. La célula de la sociedad no es la familia, es el trabajo. ¿Qué haces tú con tu familia que le educas bien? Si no hay comida, si no hay abrigo, no hay salud, entonces es el trabajo. Y para tener trabajo tenemos que tener el contacto con la naturaleza. Y eso está impedido por los esclavistas, luego por los señores feudales y ahora por el capitalismo. Correcto. Ahora, como tú dices que si estás de acuerdo con que los padres gobiernen a los hijos, dirijan su camino, entonces también estás de acuerdo que la familia es parte de la sociedad y esa sociedad también tiene que ser gobernada. ¿Correcto? Está bien, pero yo te digo nuevamente, si no es el trabajo el principio, estamos fregados, porque esa familia se destruye. Si no hay trabajo, se destruye, se prostituye, se tuberculiza, se vuelve fútbol. ¿Y amigo? Más la atención al gobierno, porque el gobierno no lo va a hacer nunca. Nosotros como sociedad, ¿qué podríamos hacer? En primera instancia, la educación está sometida al mercado. No es un derecho. La educación ahora es un servicio. Dos, nos dan una educación anticientífica, no es científica. Por lo tanto, regular o cambiar la currícula educativa que emana de la cartera del Ministerio es prácticamente un conflicto social, porque la cartera
En el mundo las carteras están alineadas a la UNESCO, que es un órgano de las Naciones Unidas y que prácticamente impide una educación científica, impide que se les enseñe fundamentalmente a los países del tercer mundo el curso de filosofía, materialismo dialéctico, materialismo histórico. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad? No, sin contar con el gobierno, nosotros, así como usted. Esto es lo que viene acá. así es. ¿Cómo hacemos en las regiones y en las provincias? De igual modo, no preguntan, llevan los documentos y ellos empiezan a exponer cualquier cosa que no entiendan, me llaman, como hay muchos compañeros como yo, pero ojo, el Estado no es tonto, está observando. Porque te digo, Jaime, por ejemplo, si escuchamos un, digamos, discurso del señor Antauro Humala, tiene base, el señor se ha preparado, y no se ha preparado un año, 2 años, a él lo han preparado desde que era niño, y ¿quiénes lo han preparado? Sus padres. Tiene base doctrinaria. Sin embargo, eso hace una familia responsable que tiene criterio, pero miles de familias o millones en nuestro país que no lo hacen. Entonces simplemente mandan al colegio a estudiar a sus hijos, lo que les enseñan 2 más 2, 4, 3 menos 2, 1, y suficiente. Un análisis más allá no hay, por eso es que no hay líderes en la región, no hay ética, no hay moral, porque tampoco les inculcan eso. Mira, en el mundo solamente hay 2 doctrinas: capitalismo y comunismo. En economía, en filosofía y en sociología. Antauro, ¿a dónde se dirige? Con su doctrina. Antauro es no cacerista, ¿no? No cacerista. Se alinea al capitalismo, al Estado burgués. Y cuando hablamos de nacionalismo hay que tener cuidado, porque una cosa es nacional y otra cosa es nacionalismo. El ismo es un sufijo, que cuando tú le agregas un sustantivo, le está dando un grado superlativo. ¿Qué es eso? Es un aporte a las ciencias sociales. ¿Quién instauró el nacionalismo en el mundo? Hitler. Adolfo Hitler. Era fascista. Nazista. ¿En qué se diferencia el fascismo del nazismo? En que el nazismo es racista. El resto es lo mismo. Creen en el Estado burgués, creen en el aparato militar, creen en este orden social, creen en fantasmas, en la Biblia, en la iglesia, etc. ¿No? Se ubican en el sistema capitalista. Entonces, en esa medida, cuando tú me hablas de Tauro, la doctrina de Antauro se alinea en el Estado burgués y en el capitalista. Por eso cuando Antauro vino acá, se puso malcriado. Acá nadie le faltó el respeto. ¿Qué quieren que habla yo? Del terror de la gente. ¿Cómo? Es una plaza libre. No es faltar el respeto que tú me preguntes, amigo, yo te pregunto. Es una falta de respeto. Es cultura. Ciencias sociales, ciencias políticas. En el canal 5, canal 4 hay pornografía. Acá no. Ciencias sociales, ciencias políticas, amigo. Entonces, en ese sentido, nosotros como sociedad no tenemos que siempre esperar o pedir algo a alguien. Como tú lo haces acá, por ejemplo, aquí no te ha contratado el gobierno, tú lo haces por propia voluntad. Estás informando y dando a conocer a la población. Esa voluntad que tú tienes, no tienen muchos peruanos, no tenemos esa voluntad, porque hay que tener voluntad y hacerlo, no solo pensarlo ni decirlo, hacerlo. Entonces, yo he recorrido varias regiones en nuestro país, no les interesa absolutamente. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una cultura del conformismo. ¿Cómo romper esa cultura del conformismo? Mira, si tú me dices como me has dicho, mira, Puno está tomando sus recursos para poder desarrollarse, porque con este estado corrupto y con este sistema ya han dicho, no te puedes desarrollar. 204 años, mira cómo estamos. Mira, dice, pues no es culpa nuestra, es culpa del Estado, es culpa del sistema, porque se basa en la propiedad privada. Ahora hay gente que viene y me dice, señor, pero usted trabajando, estudiando puede ser rico.
Léete las obras de economía de Ana Gesmí, y lee las obras de economía de... Pero lee. Si no lees conmigo, no te voy a contar un cuento, te voy a engañar. Tienes que documentar. En este sistema capitalista solamente se hace rico especulando, acaparando el mercado. ¿Por qué? La burguesía financiera, ¿de qué vive? Del interés, la banca, las financieras. Y guarda tu plata, te pagan el 2%. Y cuando tú pides, ¿cuánto te cobran? El 20%, el robo legalizado. El pobre campesino labra la tierra, siembra, cosecha. ¿Quién vende? El vago, romero con alicor, ellos no importa, y gana. No le dan nada al campesino pobre que labra la tierra, siembra, cosecha. Y la burguesía ya le quiere la plusvalía, el plus producto y el plus valor. Esto no te van a enseñar pues ahora en la universidad, ya no, porque el capitalismo con Fujimori, ¿qué dijo? Carajo, todo estudiante que me hable de esto, carajo, lo mato, carajo, porque no los 90, del 90, la década del 90, ¿qué hacían con los jóvenes estudiantes? ¿Qué hacían con los trabajadores? Eso es, por eso es que cuando el Fujimorismo postula las elecciones, pierde, porque el pueblo se acuerda. ¿Qué hizo el Fujimorismo con el pueblo trabajo? ¿Algo más, compañero? Sí. ¿Y usted dentro de este sistema capitalista ha tenido conocimiento? El conocimiento lo he adquirido yo. ¿De quién? De los hombres que han aportado a las ciencias sociales. Y lo que aportan a las ciencias sociales están divididas en dos clases. Uno, lo que es la sociología de las grandes mayorías, y otro de las minorías. Obviamente que hay que saber leer y hay que leer a los dos y hay que ubicarlos. Yo, por ejemplo, en el mundo hay economía capitalista y hay economía socialista. No lo digo yo, era socialista, pues, no soy capitalista. Yo no controlo los medios de producción. Los medios de producción lo controla una clase dominante que nos lo quitó para que lo disfrute. Y ellos han sido ricos por eso. ¿Ya amigo? En esa línea, los medios de producción, las empresas, ¿no? ¿Estarías de acuerdo que el Estado, el gobierno, maneje todas las empresas del Estado peruano? O todas las empresas que hay dentro del Estado peruano. Mira, el estatismo y el privatismo son brazos del capitalismo. Izquierda y derecha son brazos del capitalismo. Los dos son anticomunistas. Ya, te pongo un ejemplo. En todo caso, digamos, hablando de Cerro Verde en Arequipa, ¿quién tendría que administrar esa empresa? Ni el Estado, ni la empresa, el pueblo. Y yo te pregunto, ¿en el pueblo existe el programa o no hay? No hay, pues hay ingenieros, hay abogados, administradores, hay. Por lo mismo es. Sino que el Estado impide que ellos tomen para su desarrollo. Al Estado no le conviene que una región se desarrolle, porque si una región se desarrolla, va a desarrollarse la micro, la pequeña, la gran industria, centros de trabajo dignos, hospitales, universidades, y a Romero, a Graña Montero, a Buenaventura no le interesa que le hagan competencia. No, él no quiere que le hagan competencia, porque donde hay competitividad los costos caen o se elevan. Caen. Al imperio norteamericano no le conviene que un país del tercer mundo se industrialice, porque va a perder un mercado. Ya no va a poder saquear por las transnacionales los recursos primarios, la materia prima. Ahora, ¿cómo seleccionas a esos ingenieros, a esos profesionales que tú dices que son buenos, que no son corruptos? ¿Cómo los seleccionas si mañana te dicen ya, ponme los administradores de la empresa? Es que no son elegidos por el Estado, son elegidos por las asambleas populares. Y si se hace algo, ahí lo castigan, ahí en sitio, la ronda campesinas. Eso no quiere el Estado. Amigo. Esa es otra forma de gobierno, es un gobierno popular. Recuerda que en el mundo, en el Perú, hay dos poderes. Acá el poder popular y el poder oficial. El poder oficial lo comanda el Estado y el poder popular las organizaciones campesinas, mineros, obreros, los órganos del poder popular. ¿Sí, amigo? Entonces, por ejemplo, en Apurímac hay 3 o 4 o 5 empresas mineras. Tiene que haber 5 órganos populares para que administren eso. No.
ese... ¿Región o por región es un órgano? No, por región. Y las regiones están distribuidas en provincias, pero hay una dirección. Esa dirección, ¿no?, que está dirigida por el gobierno regional, no va a estar al servicio del Estado, va a estar al servicio de los órganos del Poder Popular, no del Poder Judicial, no, eso no, sino de los órganos del Poder Popular. Entonces, hay dos justicias en el mundo: la justicia privada, que está basada en el mercado, y la justicia colectiva, que está sometida a las asambleas populares. Esa asamblea haría las veces del Poder Judicial. Así es, Ministerio Público. Así es, en sitio lógico. ¿Para qué este Estado? Si este Estado tiene 204 años y no ha servido al pobre, ha servido al mercado. Ahí los tiene los toros. ¿Qué encontraron? Una tarifa. ¿Cuánto cuesta una muerte, una violación? Una tarifa. El que tenía plata pagaba y salía. Eso sigue. No es que porque nosotros se fue, entonces eso sigue. Eso puede funcionar en unos departamentos pequeños. ¿Cómo funcionaría acá en Lima, la capital? Es que la cuestión es gradual, no es un momento a otro, es gradual. Una región, dos regiones, es gradual, nada es un impacto de noche a la mañana, no, pero se va creando conciencia. Y Lima se va asfixiando. Si se va tomando las tierras, ahí no está el PBI. Julio Velarde recién me está dando la razón. Señor Rolf Jaime, es cierto, le voy a decir la verdad al pueblo peruano. El Producto Bruto Interno no es el 6% ni el 5%, es el 3% y bajó ahora al 2%. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos vender, no podemos exportar. ¿Por qué? Porque los pueblos están tomando sus recursos para poder desarrollarse. Los botan a Lina, ahora a Querí, los botan a la empresa, los botan al aparato militar, al ministro, lo están sacando, porque es robo. Y se han creado conciencia. Eso es, compañero. No te desentiendes. De todas maneras voy a llegar el comunismo. ¿Ya veo? No, yo creo que no va a llegar al comunismo. Hay que apoyar el campo. Considero que no llega al comunismo. Claro, eso dice el capitalismo, pero el capitalismo está trabajando, como dice Lenin. Lenin dice, el gran Lenin dice, el capitalismo confecciona la soga para que ellos mismos se ahorquen. Completamente cierto. La razón, Tiene razón. Mira la tecnología de puta, la globalización, la automatización, la inteligencia artificial, el internet cuántico está en pocas manos. Ahora, ¿qué dice el empresario? Señores, ya no quiero huelgas, paros, sindicatos, trabajadores. Ya no reclamos, porque tengo la máquina. Aprieto un botón y la máquina me da los productos que me da la gana, en menor tiempo y la cantidad que quiero. Yo pregunto, ¿a dónde van los trabajadores en el mundo? ¿A dónde van? Pero va a terminar a la desocupación. Y como desocupados, que no es culpa de ellos, que buscan: 1, trabajo; 2, comida, abrigo, salud, vivienda, familia. A eso Carlos Maro llama relaciones materiales de existencia. Y a eso Maro llama comunismo. Entonces, ¿cómo me puedes decir tú que el comunismo no va a llegar? Si el propio capitalismo está creando esas condiciones y la va agudizando. Ahora te respondo. ¿Por qué no va a llegar el comunismo? Porque la naturaleza humana, el hombre es ambicioso por naturaleza, quiere crecer, quiere ser. Hoy día ha leído un libro, mañana quiere leer 2 libros, pasado quiere leer 3 libros. Así es. Entonces, por naturaleza, el hombre tiene esa ambición de seguir evolucionando y creciendo. Sí. Entonces, en un estado comunista que tú planteas, No hay estado comunista. Sí. o bueno, en un sociedad ámbito comunista, una sociedad comunista, tú plantearías de que esa necesidad, esa ambición que tiene el hombre tiene que ser medida. Bien. Nadie puede ir más allá porque Te respondo. Dime, tú tienes un talento y yo tengo un talento. Ponte que estemos en una sociedad y nosotros somos los dos. Dime, ¿tú pensarías que yo me desarrolle y yo que tú te desarrolles? Los dos nos desarrollamos. ¿Cómo se llama esa sociedad? una sociedad con alto conocimiento racional. ¿Cómo se llama esa sociedad? Según los economistas, ¿cómo se llama? Lo dice Marx. Eso es una sociedad comunista. Yo estoy de acuerdo contigo. Ya ven que ya somos los comunistas. Muy bien, claro. Ahora ya lo tienes. Es correcto, apoyarse el uno con el otro. Porque yo quiero desarrollarme, yo quiero tener
tener también lo que quiero, y tú también. Por eso es que los dos nos desarrollamos. Pero esa es una utopía. Total, ahora ya no está, ahora es una utopía. Oye, amigo, ¿no has escuchado bien? ¿Por qué? Escúchame. Pero ¿por qué es utopía? ¿Por qué digo que es utopía? Porque si eso se daría en esta sociedad, seríamos todos iguales, del mismo pensamiento. ¿En qué momento he dicho yo? A ver, ¿quién habla de igualdad? A ver, en la sociedad, en el mundo. A ver, ¿quién habla? Es que Jaime, mira, lo que tú dices es correcto, ¿no? Yo le apoyo su talento, él me apoya mi talento y ambos crecemos. O toda la sociedad crecería, ¿no es cierto? Sería lo correcto y lo ideal en esta sociedad. Pero se daría en la realidad. Dígame, voy a responder. Entre 3 personas, Voy a responder. entre 10 tal vez, pero entre 1 millón. Voy a responderte. Dime, la igualdad, ¿en qué marco de la filosofía se da? ¿En el materialismo o en el idealismo? 2. ¿En qué sociedad se habla de la igualdad? ¿En la sociedad del capitalismo o en la sociedad del comunismo? Mira, en Francia, ¿sabes quién hizo la Revolución Francesa? Los burgos. Era una capa social intermedia entre el señor feudal y el siervo. ¿Quiénes conformaban la burguesía en Francia? Los grandes profesionales, los grandes intelectos, los grandes comerciantes, etc. Y para que se diera la Revolución Francesa, era producto de los grandes filósofos de la burguesía. Estaban Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Ellos hablan de igualdad, de fraternidad y de libertad, pero no el comunismo. La igualdad es idealismo. ¿Saben por qué? Porque el materialismo lo dice así. En la concepción materialista no hay igualdad. Lo que en la concepción materialista hay es las contradicciones que siempre han existido. La contradicción del hombre nunca fue el hombre. La contradicción del hombre fue la naturaleza en la primera sociedad, y eso es lo que buscamos. Eso no es igualdad. En el comunismo tú puedes comer si quieres, si no, no comas, pero no te van a faltar tus necesidades básicas. Quieres tener 5 casas negras, ¿a quién le vas a quitar? Acá sí, pero en el comunismo no. El planeta es de ti. ¿Quieres el mar? Llévate el mar. ¿Quién te lo va a quitar? Es que tú no has leído Marx. Léelo, amigo. Lea Marx. Materialismo histórico. No está, mira la introducción. Ah, no. Ahí está. Pásame ese documento. Ahí te resumen. Materialismo histórico, materialismo dialéctico. Léelo, porque de repente yo te voy a engañar. Lo que no entiendo es que somos 33 millones de peruanos, ¿no es cierto? Y vamos a crecer tal vez más. Tú dices que los 33 millones de peruanos vamos a querer mutuamente ambos crecer y fortalecernos en nuestras habilidades, en nuestras fortalezas que tenemos. ¿Tú crees que eso se dé algún día? ¿Tú crees que eso se va a dar algún día, que los 33 millones de peruanos nos pongamos de acuerdo? Amigo, a mí me preocupa el joven. Es más joven que yo. Yo estoy viejo. Pero yo no te contradigo. O sea, yo proceso lo que hablo. ¿Cómo me voy a contradecir? Él al comienzo me dijo que queremos desarrollarlo porque somos ambiciosos. Eso es lo que dijo él. Yo estoy de acuerdo. Y ahora que le puse el ejemplo, me dice, no, ya no podemos. Yo no lo entiendo, joven. Por un lado me dice que sí y ahora me dice que no. ¿Qué pasa acá, amigo? No me refiero a eso, Jaime, no estás entendiendo mal. A ver. Mira, tú dijiste que en una sociedad colectiva ambos vamos a apoyarnos los seres humanos. Yo te apoyo en tus virtudes, tú me apoyas en tus virtudes y crecemos todos. Yo te estoy preguntando cómo hacemos que los 33 millones de peruanos
pensemos y hagamos eso, lo que tú planteas, apoyarnos mutuamente. ¿Cómo hacemos los 33 millones de peruanos? Bien. ¿Cómo? Y yo te lo expliqué. Hace materialismo. Y yo te lo expliqué. ¿Manejando qué? Ah, pásame eso. Pásame eso. Yo cuando polemizo, intercambio ideas, manejo esto. La lógica formal y la lógica dialéctica. ¿Qué manejo yo? La lógica dialéctica. Todo tiene su contrario. No hay un elemento que sin su contrario se desarrolle. No hay. Capitalismo, comunismo. Si no hay comunismo, no hay capitalismo. En la primera sociedad, donde no había ni capitalismo ni comunismo, donde no había capitalismo o propiedad privada, era una sociedad comunista, pero también tenía su negación, también tenía su contradicción y había explotación, pero era hombre-naturaleza, no era hombre contra hombre por la naturaleza. Después que se fracturó la sociedad, fue hombre contra hombre por la naturaleza. Entonces la ley de las contradicciones es universal. Ahora bien, dime. No me ha respondido. Sí, a eso voy. Espérate, no te hiciste despacio. Mírame. Mira. ¿Quién dividió el planeta? ¿Lo dividió el comunista o el capitalista? El opresor lo dividió. Lo dividió el globo en continentes. A los continentes en países. A los países en regiones, provincias, distritos, sectores. Y nos lo venden por partes. O sea, nos robaron la tierra y nos lo venden ahora. ¿Y crees que tú eres dueño? Así tengas un título de propiedad. El capitalismo no es tonto. Te da un título para que ese título lo escribas en su casa, en su residencia. ¿Cuál es su residencia? El Estado. ¿Y para qué lo quieres? Para que pagues impuestos toda tu vida. Y si no pagas impuestos, te lo quitan con todo y título. Porque esa es la cuestión del ordenamiento tributario. Pero en el comunismo no. En el comunismo tú eres dueño del globo. Tenemos cuántos en la humanidad. Estamos con 10.000 millones en la humanidad. Eso es un lunar en el planeta Tierra. ¿Qué han hecho los capitalistas? Lo dividieron para enfrentarnos países contra países, diciéndonos que esto es suyo y esto es suyo. Pero ¿qué está de por medio? El mercado de armas. Nos endeudamos, nos destruimos. Y entra el capitalismo y te dice, hijo, ¿quieres dinero? ¿Estás destruido? Sí. Entra el fondo, el Banco Mundial, toma, pero eso sí, me dejas como garantía tu riqueza. Eso es. Entonces, ¿cómo, amigo, vamos a desarrollarlo como el capitalismo? No, tenemos que hacerlo a través de un proceso revolucionario, porque el rico va a querer seguir siendo rico y el pobre no va a querer seguir siendo pobre, porque se da cuenta. Entonces, el motor de la historia, por eso es la lucha de clases. ¿Qué queremos la mayoría? Queremos que la contradicción sea la naturaleza. Queremos explotar, como tú dijiste, la naturaleza, porque todos somos ambiciosos. Claro, pues, todos queremos que el planeta sea de todos, pero no de un grupo de vagos. ¿Me dejo entender? Claro, bien, bueno. Bien, palma, compañero, palma para nosotros también. ¿Cómo te consideras? ¿Capitalista, comunista o socialista? No, yo me considero comunista. ¿Para qué te voy a mentir? No, amigo, porque si digo soy capitalista, no estaría acá, ¿verdad? Estaría acá en el Nacional. Estamos cansados del sistema. ¿Por dónde nace? Nace con la revolución orgánica, producto de la revolución inorgánica. En Perú, tú te consideras peruano, así tú sepas. No, el comunista no tiene patria, el comunista es internacionalista. Tu raíz. Mi raíz es la tierra, los recursos. Mi raíz es la naturaleza, porque producto de la revolución a la naturaleza da origen a la vida orgánica, a millones de formas de vida. ¿Quién lo dice? Comparín. Mi amigo, el origen de la vida. Yo te doy autores, compañero. Es ese sentido ya de, digamos, de la cosmovisión andina, ya lo que me está diciendo. Mira, Yo tengo la cosmovisión andina. despacio.
Cuando tú me hablas de la corrupción andina, ¿me estás hablando del Perú? ¿O de qué? Mira, políticamente... Del Perú, ya me pregunto. ¿El término andino es un término quechua o francés? Francés. Entonces, Pero te estoy preguntando, amigo, te estoy preguntando. Dime, ¿el término andino es un término quechua o francés? es un término extranjero para el Perú. Es un término francés. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque acá habla, viene tahuantinsuyo, se dice, el tahuantinsuyo, nada de afuera, solamente de acá. Y reconocen el Estado y postulan al Estado. El Estado surge acá, la Cámara Alta, la Cámara Baja, lo bicameral, diputados, surge acá, surge en Roma. Entonces, a Europa, pues, estoy hablando del hombre que dice, yo soy de acá, todo de acá, todo. A ese elemento, no de ti. Estoy hablando de aquellos que dicen que es el Perú, nada de afuera, todo de acá. A esos elementos, esos que dicen así, no deben reconocer el Estado, no deben, pero participan, aman el Estado, cuidan el Estado. ¿Te das cuenta, amigo? Cuando el Estado fue impuesto fue por una clase dominante. ¿Por qué? Por ese masón que está sentado allá, San Martín. ¿Te das cuenta? ¿Se me está claro? Claro, pues. Pero eso, ¿quiénes lo dicen? Los comunistas. Ya vea que somos los comunistas. yo no me considero ningún partido porque... A ver, mira, tú eres un hombre de la sociedad. Y como hombre de la sociedad, tienes que estar claro que la sociedad está fracturada en dos clases, opresores y oprimidos, cosa que nunca existió. Entonces, antes que existieran los opresores y oprimidos, era una sociedad colectiva, donde el hombre no explotaba al hombre, sino a la naturaleza. ¿Eso es lo que queremos o no? Así es, hijo, pues, lo dice Carlos Marx. En esta sociedad que planteas, en esta sociedad comunista, ¿cómo se manejarían las fuerzas de orden, la Policía Nacional, el Ejército? ¿Cómo manejarías en esa sociedad? Mira, amigo, ¿Cómo se organizaría? en esta sociedad, el ejército ya no va a reprimir al pobre, va a cuidar la naturaleza, va a cuidar la estabilidad de la sociedad, de la riqueza. Pero ahora no. El aparato militar y policial, a pesar que le pagamos, nos reprime y le sirve al rico. Eso es. Entonces queremos nosotros un poder popular que sirva a las grandes mayorías, pero no a una minoría. En ese sentido, hay policías también en esta sociedad comunista, pero que va a servir al pueblo, más que a los dirigentes. Al pueblo en su conjunto, porque es ahí donde va a estar, ahí se va a desarrollar, ahí va a servir, amigo, pero no de élites, no. La pregunta es, mira, tú dices Carlos Marx, ¿no? Ya, Carlos Marx, ¿en qué año nació? Estamos hablando de 1803-4. Ya, mira, ¿cuántos años ha pasado? Bien, bueno, pues él murió de 80 y tantos años. 1800, ¿qué año nació Carlos Marx? Ya vuelvo a repetirte, en el siglo XIX. Casi 200 años. Sí, pues, sí. 200 años. Carlos Marx nació antes que la independencia del Perú. Entonces, ahí estamos en una realidad muy distinta. Mira, yo te pregunto, si tú me dices que la realidad de Marx es otra que la de San Martín, siempre yo te pregunto, mira, ¿cuál fue del siglo XIX? Que son distintas realidades. Mira, tú me dices que una realidad es diferente a la otra. Estamos en Bien, yo te pregunto, el hombre en la primera sociedad, ¿qué buscaba? La naturaleza. En la segunda sociedad, también. Dime un ser humano que no busque la naturaleza en el mundo. Pero te estoy preguntando, pues sí. Dime un ser humano que no busque la naturaleza en el mundo. Que no tenga contacto con la... Todos buscamos eso. ¿Y dónde nació Karl Marx? Ay, hijo. Carlos Marx fue de origen judío, en Alemania.
Pero ¿qué tiene que ver eso? Es la realidad que estamos viviendo. La realidad es tu forma de pensar. Mira, a mí no me interesa que tú seas este o este, eso no, yo no me fijo en eso. Lo que yo me fijo en tus ideas. ¿Tú qué planteas? ¿Qué nos propones? La crisis del comunismo. No, ¿tú qué nos propones? Pues sí, yo te propongo el comunismo. ¿Tú qué propones? Yo deseo saber cuál es tu expectativa, tu idea. De acuerdo. Hay que documentarlo, pues hijo, ¿ya? Porque yo también, así como te doy yo autores, te doy fuentes, tú también tienes que darme fuentes de autores, para yo también poder aprender un poco, porque yo no vengo a imponer, yo te estoy dando lo que he leído. Y si tú has leído más, oiga, no se educa, pero el auditorio, ya veo, ya veo. Hay una pregunta. Sí. Si bien es cierto, nada no es estático. Todo está en movimiento, todo está en cambio, todo está en transformación de acuerdo al materialismo dialéctico y histórico de las sociedades. Y si bien es cierto, toda la naturaleza se encuentra en contradicciones, en lucha de contrarios. Ley de la negación y la negación son categorías filosóficas. Para usted quisiera que me explicara sobre la ley de la negación de la negación. ¿Cuál es la negación de usted como persona? ¿Cuál es el nuevo que alguien tiene que negarte a usted? Y es que todo está en contradicción, todo está en ley de la negación de la negación. Quisiera que me explicara cuál es el nuevo de usted. Mire, para eso estoy acá. Nuevo. Y acá, no. Yo me estoy basando en una ideología que está vigente y obviamente la contradicción también está vigente. Sobre eso es economía colectiva y economía privada. Hay compañeros que dicen que no existe la economía colectiva, no existe el comunismo. Y eso es falso. Eso es falso. Porque si no hay colectivo, no hay privado. Hay privado porque hay colectivo. Yo estoy con el colectivo, ¿para qué le voy a mentir? Yo no soy explotador, yo no soy rico. No, yo estoy en el marco colectivo. Estoy sometido a impuestos, directos e indirectos, a 20 clases de impuestos. Y todos, otros no se dan cuenta, Entonces, en ese sentido, yo estoy en el marco de la negación, frente al marco de la afirmación que es el capitalismo. ¿Cuál es nuevo de ti? No. ¿Cuál es lo nuevo? Amigo, vuelvo a repetir. Ese se encuentra en tus ideas. Amigo, vuelvo a repetir. Yo no he aportado. ¿Para qué te voy a mentir que yo he convocado un congreso y he aportado? Yo no he terminado mis estudios. No, yo estoy aportando de lo poco que he leído. Y si alguien acá ha leído más, aporta, pues, compañeros. Para eso estamos. De nosotros que han aportado. Si bien no es cierto, toda cosa es negado, todo tiene su negación. Como yo soy una persona biológicamente y conocimientos, si bien es cierto, José Carlos María no ha ido a la universidad, como usted también, hombre autodidacta, hombre preparado, todos los campos de la ciencia. Pero la negación es lo nuevo de alguien. Yo como viejo tengo que dejar esta biológica, este cuerpo, este pensamiento. Lo nuevo de mí, lo que nace de mí, biológicamente. ¿Cuál sería esa negación de mi persona? Pues a mí me niega que la célula nueva, ¿quién es? Mis hijos. El hijo que nace hoy, mi hijo nace y es el nuevo, y ese hijo ya me ha negado a mí. Yo soy viejo y el nuevo sale de mí. Eso es la ley de la negación y las contradicciones. Por eso en la sociedad estas contradicciones avanzan. Todo tiene que tener contradicción, porque si no hay una contradicción no habría un avance. Entonces, como decimos hace momentos sobre el comunismo, el capitalismo, necesariamente estas dos sociedades tienen que existir, como clase y como sociedad tienen que existir. Porque vamos
habría un desarrollo. La negación del capitalismo, ¿cuál va a ser? Quisiera que me explique la negación del capitalismo al futuro, tanto de la riqueza y el comunismo, porque también no va a ser o queda definitivamente un tope fijo, ahí queda la social, porque todo es inspiral el desarrollo permanente. Mire, señor, vuelvo a repetir. Yo estoy dando a conocer acá solamente lo que he leído. Yo te estoy dando autores, fuentes. Si usted no está de acuerdo, está bien, pero usted me tiene que dar autores y fuentes. No es lo que yo quiero, no. Yo te explico la primera fase del desarrollo de la dialéctica, la segunda fase, la tercera y la cuarta fase. Yo estoy con la cuarta fase de la dialéctica, que llega a la tercera fase. Eso es lo que estoy planteando. Está vigente, por supuesto que está, en la negación del capitalismo. Filosóficamente es el materialismo. Eso es el gobierno. Una pregunta. ¿Cuáles son las fuentes? De las fuentes de decisión. No las fuentes de los libros. ¿Cierto? Las fuentes. A veces no todos los libros son de un pensamiento normal. Son libros malos como hay libros buenos. Por ejemplo, hay libros de exageradamente. Hay libros ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? ¿El libro de qué? ¿El libro de la locura? ¿De qué es? ¿Cuál es tu fuente? Nuestra expectativa es renacer, refundar, es buscar el nuevo. Entonces, compañero, cuando hablamos de fuentes, estamos hablando pues del proceso histórico, de las ciencias sociales, los hombres que han aportado a la economía, a la sociología, a la filosofía, de eso pues estamos hablando, ya, compañero. Hay fuentes, en el mundo hay dos. ¿Por qué? Porque hay dos clases. Uno que es la economía privada y la otra la colectiva. Uno que es la concepción idealista y la otra la materialista. ¿Te das cuenta?